Hoy vamos a hacer un pequeño repaso sobre la sentencia de repetición y arrancamos desde ahí. La sentencia de repetición, ¿se acuerdan que hemos visto o repasado o visto muy por arriba? El while y el do while. Eh, el while, si se acuerdan, significaba mientras. Eh, While significa mientras en inglés. Entonces, lo que era una sentencia, una estructura parecida a la del if, la que habíamos visto, simplemente que usamos en vez de if la palabra while. Y en vez de repetirse una vez esa rama, si la condición era verdad, se repetía todas las veces hasta que, o sea, mientras que se cumpla la condición que está entre paréntesis. ¿Eh? A veces fijan, es exactamente igual que el if. La diferencia es esa. Ustedes cambian if por while. Dentro de los paréntesis tiene que haber de la misma manera una expresión que si es positiva se ejecuta la sentencia. Pero en vez de ejecutarse una sola vez como el if, se ejecuta todas las veces que sea necesario. Se empieza a repetir esa sentencia. Como siempre, si es una sola sentencia se repite esa sola. Si es un bloque, si es una sentencia compuesta, se repiten todas las sentencias. Y siempre se repite siempre y cuando sea verdad, ¿sí? O sea, si expresión es distinto de cero. Eh, entonces, el diagrama de flujo, más o menos como lo habíamos visto, era así. Acá está la condición. Y en el diagrama de flujo se ve perfectamente a dónde se va, por dónde sigue, ¿no? Si se cumple la condición, entra a esa rama y en vez de cerrarse hacia abajo y continuar, vuelve hacia la misma condición. O sea que tiene que pasar algo, ya sea dentro de la rama o algo externo, que haga que esta condición se deje de cumplir en algún momento. Bueno, en este caso, simplemente imprime del 0 al 10. Siempre un detalle que no es menor, siempre hay que inicializar las variables justamente que se van contando, si se van incrementando. Y para cumplir o dejar de cumplir esta condición, y bueno, tienen que prestar atención en eso, ¿no? Que la primera vez entre y que alguna vez pueda salir, justamente con una condición que mueva esa variable fuera de esa condición. Y digamos, este ejemplo simple de un contador. ¿Sí? Esto simplemente imprime 10 números, imprime 10 números eh, del 0 al 9. ¿Alguna pregunta acá de esto? Arrancamos muy temprano. Bueno, ¿Se entiende, profesor? suponiendo que están vivos, gracias. Entonces, pues, la otra, algo que me falta aclarar. Recuerden, acá usamos llaves porque tenemos dos sentencias. Podrían ser opcionales si es una sola sentencia. Y hay veces que si nos olvidamos la sentencia, se puede generar un bucle infinito. ¿Sí? Vamos a hacer ese ejemplo de paso ya que estamos. Y arrancamos con la minúscula. ¿Qué pasó? Eso quería mostrarles la vez pasada también. U5. Guay. Vamos a poner sin llave. Sin llave igual sin llave punto C. Y nosotros, por ejemplo, empezamos un programita perfecto.
Vamos a poner directamente la inicialización en la definición de la inicialización. While n sea menor que 10. Entonces, yo confiado que si yo me olvido y pongo, es lo mismo que habíamos hecho con el if, ¿de acuerdo? Printf por ciento de rn y voy a imprimir n. Fíjense cómo yo cuando desde acá yo continúo con un enter, ya solamente el compilador, el editor, digamos, el IDE mío, ya me tira para, me lo encolumna con el while porque dice lo que sigue no tendría que estar encolumnado. ¿Sí? Porque es un error, ¿se acuerdan? Entonces hacemos esto. Seguramente me va a decir, me va a dar un warning, pero no lo vamos a alcanzar a ver. Ahí está. Sí lo alcanzamos a ver, pero ahí continúa. ¿Sí? Que es un bucle infinito y continúa imprimiendo el cero. ¿Qué pasa? Bueno, algo que por ahí no jugamos. Ya lo hablamos y hoy se lo voy a volver a mostrar. Lo de las llaves es opcional. Ustedes deciden si lo ponen o no lo ponen, pero tienen que tener en cuenta de no caer en estos errores, ¿no? Entonces, ¿cómo se soluciona esto? De dos formas. Poniendo las llaves es una forma, ¿sí? Entonces, esto sí va a andar, imprimiendo las 10 veces. Y la otra opción es aprovechar los operadores de post-incremento, por ejemplo. Porque yo sé que si yo agrego esto acá, en este caso en particular, que simplemente se soluciona con un n más 1, ¿sí? Lo puedo poner ahí arriba. Entonces, en este caso, ¿qué va a hacer? Imprime el 0, porque n la primera vez es 0, y luego incrementa. Lo pasa a 1. Entonces, y ahí vuelve a evaluar. ¿No? Y de esa manera, de esta forma, si ustedes dicen, no, no quiero usar llave, me rehúso a usar llave, con una sola sentencia, bueno, podrían incluso hacer que dos se transformen en una de esta forma. ¿Ven? Y ahí funciona. Entonces, bueno, obviamente da error si lo hacemos de otra forma, ¿no? También se podría hacer acá arriba, en la condición, nada más que va a imprimir una vez menos, ¿sí? Porque va a imprimir ya con 1. Acá también se podría poner el más más, o el menos menos, no importa. El problema es que va a evaluar bien, pero va a imprimir una vez menos, porque ya cuando imprime con 1. La primera vez imprime con 1. ¿Eh? La primera vez imprime con 1. ¿Y por qué imprime el 10? Porque cuando compara la última vez con un 9, entra el bucle. Pero como es post incremento, lo incrementa luego de que preguntó siendo n igual a 9, entonces al incrementar ahí quedan 10 e imprime el 10. Generalmente cuando se hacen los bucles, cuando se hacen los bucles, y en alguna sentencia dentro se, se hace el n se hace el n más más, o sea, generalmente se pone dentro del bucle y no en la pregunta. Generalmente, siempre todo, para todo siempre hay distintos casos. ¿Cuál es el problema de esto? De hacerlo así, que es posible que yo diga, bueno, pero aparte de imprimir eso, yo quiero imprimir otra cosa más, o quiero hacer otra cosa más. Y entonces, sin querer, el n, después de esta sentencia, ya me quedan 1. Es más, aunque yo diga, no tengo que poner llave porque voy a poner una sentencia más, ¿sí? Y ahí continúo y puedo llegar a equivocarme y decir, uy, no, el n, sin querer, ya vale 1 después del printf, ¿sí? La primera vez, y 10 la última. Y capaz que puede ser que eso yo no lo necesite. O sea, vamos a ver en la unidad que viene que vamos a usar arreglos, que nosotros tenemos que ser específicos en los valores que toman las variables para iterar, ¿no? Entonces, mi recomendación personal es que ustedes escriban esto. N más 1, ahí, y lo saquen de acá. Eso sería, o sea, usando llaves, usando dos sentencias, y bueno, ¿eh? Esa sería mi recomendación. Pero por ser el sin llaves, el archivo sin llaves, el que se llama while sin llaves, vamos a dejarlo ahí.
Esto, a ver. Hoy voy a mostrarle varios ejemplos de con y sin llaves, sobre todo porque hoy les voy a mostrar un caso en donde a mí personalmente me gusta no usar llaves en los condicionales. Bueno, y el do while es lo mismo que el mientras, nada más que en lugar de, de que se evalúe al principio del bucle, se evalúa al final del bucle. Y eso hace que se ejecuten todas las sentencias y luego haya la expresión. La expresión que permite que se repita el bucle. De vuelta, la sintaxis es do. Debajo del do viene la sentencia. Recuérdense, si es una sentencia simple, no hace falta poner llaves. Si es una sentencia compuesta, si quieren más de una sentencia simple, van a tener que usar una sentencia compuesta armando un bloque. Y entonces está el do y el while. Y en el medio del do while todo lo que quieren repetir. La diferencia en el while es que en la expresión, que también se evalúa por positivo, o sea, repite por positivo, o sea, cuando esto es verdad, repite, es que hay un punto y coma acá al final, para diferenciar del while común. ¿Sí? Entonces, la sentencia termina acá. La sentencia termina ahí en el punto y coma. Es importante no confundir y poner un punto y coma en el otro while. ¿Sí? Eh, Vamos a poner el ejemplo while punto y coma. Miren este ejemplo que hago acá. Vamos a repetir el mismo caso, ¿sí? Vamos a poner el... Imagínense que ustedes lo estudian mal, se equivocan, y van a hacer un while n menor que 10. Vamos a hacerlo... No le vamos a poner esto, vamos a hacerlo como habíamos dicho acá, printf. N más más. Una sola línea, ¿sí? Pero ustedes se confunden y meten el punto y coma acá. ¿Sí? Esto funciona, anda bien. Posiblemente me dé un warning por la indentación esta, pero esto es un bucle infinito. ¿Sí? Ahora les voy a explicar por qué. Ven que les dije que me iba a dar alguna queja. A ver. ¿Qué pasa que no arrancó? Ah, es que no imprime nada. Es experto. Queda un bucle infinito, pero no imprime nada. ¿Sí? Ahí quedó el bucle infinito. No se mueve. Está funcionando. O sea, está funcionando mucho. Eh, Ahí fíjense que los procesadores están bastante fuertes andando. ¿Qué es lo que pasó? Cuando ustedes ponen este punto y coma ahí, están terminando una sentencia también. ¿Sí? Entonces esto es como si ustedes hubiesen escrito esto. ¿Sí? Con el punto y coma ahí abajo. Pero ¿qué pasa? El seno le importa si ustedes ponen la sentencia a continuación de los paréntesis o abajo en la línea. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me estaba advirtiendo? Que yo tenía un error en la indentación acá. Porque la sentencia está bien. Esta es la sentencia, está perfecta. Una sentencia vacía. ¿Sí? Una sentencia sin nada. Existe en C también esto. Los que alguna vez programaron en Assembler, este vendría a ser como un NOP, o sea, un no operation. ¿Sí? Es simplemente un punto y coma. No hace nada. Pero sirve para cerrar estas estructuras, ¿sí? Y que no tenga ningún error. ¿Y esto qué pasó? Entonces, viene n igual a 0. Ok, mientras que n sea menor que 10, hace esto. O sea, queda en un bucle infinito clavado. Y como no hay nada que saque a n de ese lugar, sigue infinito. ¿Lo ven?
Y si se fijan, lo que me está diciendo es, cuando estaba así, lo que me estaba diciendo era que el printf estaba mal indentado. ¿Se acuerdan? Como dice, tenés un error en la indentación. Entonces, cuidado con este. Entonces, no hay que usar los puntos y comas. O sea, tienen que acordarse en esto. Y esto les va a pasar. Lo mismo pasa con el if. Si el if ustedes tienen, por más que ustedes tengan una llave, tengan todo, si ustedes ponen el punto y coma luego de los paréntesis, esa es la sentencia que hay. Y dentro de todo eso un poco el razonamiento por el cual yo siempre pongo las llaves a continuación del paréntesis. Yo cuando armo una estructura repetitiva, ¿sí? Vamos a ver cualquier estructura que yo haya hecho, fíjense que yo pongo la llave, la abro ahí. Apenas cierro el paréntesis de la condición, yo pongo la llave ahí arriba. Entonces es como que si yo pongo un punto y coma, que voy a decir, para, punto y coma, llave, no pueden ir las dos cosas. Entonces yo siempre pongo la llave y siempre pongo la llave acá arriba. Y entonces ahí no tengo problema. Porque si yo llego a poner acá, había un simple, sí, el de nota cero. No, no había ninguno simple. Ya me olvidé cómo se llaman los archivos. No había ninguno simple. No. ¿Qué es lo que pasa? If simple, vamos a poner. Yo pongo así, nota. No le acá tanto pasa por acá. Porque ustedes llegan tarde siempre. Y nota es mayor o igual a 6. ¿Sí? Y acá yo voy a hacer. O sea, ahí yo me equivoco y digo, no, sí, siempre se cierran con punto y coma las expresiones. Printf, aprobado. ¿Lo ven? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me va a decir ahí? Me va a decir otra vez, che, tenés mal la indentación del printf. ¿Ven? Dice, ajá. De vuelta. Y me imprime aprobado. ¿Y qué va a pasar? Va a imprimir siempre aprobado. Aunque yo tenga un 2, va a imprimir aprobado. Aprobado. Es decir, ¿qué pasó? Siempre imprime aprobado. ¿Por qué? Culpa de este punto y coma. Aunque ustedes no lo crean, les va a pasar muchísimo hasta que se acostumbren a que el if no va. No va con punto y coma. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Termina siendo esto así. Si la nota es mayor que 6, hace lo que sigue. ¿Cuál es la sentencia que sigue? Esta, una sentencia vacía. No hace nada. Y luego continúa la ejecución normal del programa. Entonces siempre imprime aprobado. Esto sería como si yo le digo corregime la indentación acá, y ahí me lo pone. ¿Lo ven? Si yo saco esto y corrijo, ahí sí lo vuelve. Ahora sí, volviendo con el do while. Es como que para diferenciarlo del otro, se espera usa el punto y coma. En realidad, claro, obviamente que usa el do, ¿no? Ponen do, ponen el while con el punto y coma y va. Puede pasar, puede pasar. Vamos a hacer un do while.
do while nota. Esto es algo que yo ya les dije a ustedes que van a tener que hacer muy seguido. Validar un resultado. ¿Sí? Vamos a ingresarlo desde el teclado. ¿Qué vamos a poner? Printf, yo quiero calcular los promedios. Para calcular los promedios yo necesito notas. Merece una calificación. Pero para que las notas tengan sentido, yo tengo que calcular que la nota tiene que ser una nota válida. Esto ya se lo mostré y creo que es exactamente el mismo ejemplo que ya está cargado. Ampersand nota. Y acá ponemos usted ingresó por ciento de nota. Tiki. Y esa calificación, 5, perfecto, usted ingresó 5. Entonces si yo pongo menos 4, funciona igual. Y no debería funcionar. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Se usa un do while. ¿Sí? Entonces hacemos do, abrimos la llave, while. Y vamos a poner la condición. Y la condición habíamos dicho que, recuerden, ¿no? Recuerden que el punto y coma, o sea, do, abrimos la llave, ponemos todo lo que queremos. Cerramos la llave, ponemos el while y ponemos la condición. Y yo acá quería las condiciones por las cuales se va a repetir. Condición por la cual se va a repetir. Yo quiero que se repita si la nota es menor que 1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces eso me va a solucionar el problema este. Yo pongo un 5, anda bien. O sea, pasó, puse un 5, la nota es menor que 1, no, entonces sale del bucle. Ahora, ¿cuándo va a repetirlo? Cuando la nota sea mala. Cuando la nota me refiero a esté en un valor que a mí no me sirve. Entonces, si yo digo ingreso de verificación menos 4, me vuelve a preguntar lo mismo. ¿Sí? Entonces, la condición del do while en general se pone eso, una condición que yo quiero que repita todo lo otro. ¿Y cuándo quiero que repita? Cuando no cumple algún criterio que yo quiero. Entonces, tengo que poner cuál es el criterio que yo quiero que no cumpla, tendría que ser, para que repita. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ahí pone, si es la nota es menor que 1, repetí. Pedíla de vuelta. O, acuérdense que el O es con doble barrita, si la nota es mayor que 10. Si la nota es mayor que 10, también repetir. ¿Sí? Entonces ahí me queda protegido de completo. Eso se llama validación. Y es lo que ustedes van a tener que hacer siempre. Fíjense, si la nota está entre 1 y 10, no tiene ningún problema. Si es 1, vale. ¿Sí? Y si es 10, también vale. 10, vale. Pero 0 no vale. Me lo pide de vuelta. Y 11 tampoco vale. ¿Sí? Entonces ustedes ponen... Profe, una pregunta. Sí. Ahí en vez de poner nota menor a 1 o nota no sé qué, ¿podemos poner nota en el medio entre 1 y 10? No, O sea, ¿es valioso? no. Ok. No, y no es válido porque no es matemática. O sea, ya lo habíamos hecho en la última clase. O decís algo así. Si nota... O sea, la expresión matemática. Así. Esto sería lo equivalente. ¿Sí? Esto es exactamente lo equivalente. En realidad necesitaríamos lo contrario de esto. Esto es lo que vale. Esto sería lo que vale. Lo contrario a esto haría que me repita. Pero aún así eso está mal. ¿Por qué? Vamos a poner como yo quiero, ¿no? Repetir, esto sería así. Repetir si no quiero esto. Porque si uno es menor que nota, no. Esta sería la condición correcta. O sea que te podría negarlo. Vamos a repetir si no pasa eso. O sea, ¿sí? ¿Se entiende? Negamos. Está la negación adelante. ¿Por qué está mal? Porque acuérdense que esto se va evaluando de a pares. Entonces, yo por ejemplo acá evalúa esto primero. 1 es menor que nota. Supongan que cargamos un 5. ¿Sí? 1 es menor que 5. Sí. Pero el menor devuelve un 1.
¿Sí? Un 1 o un 0. Y el 1 y el 0 son los dos menores que 10. O sea que en cualquier caso esto va a funcionar. O sea que esto va a devolver 1 en cualquier caso. Y como está negado, va a devolver 0 en cualquier caso. Y entonces no va a repetir nunca. Entonces, bueno, yo voy a venir, voy a probar. Ahora les voy a mostrar que me dice, ingresa una calificación, yo pongo 5, anda perfecto. Este programa anda jejoja, me voy. Pero miren lo que me dijo este. Comparaciones, like x menor o igual a y menor o igual a z, no tienen, do not have their mathematical meaning, dice acá abajo. Ahí. ¿Ven? Y entonces, esto lo vamos a notar con si yo pongo un menos 10. Menos 10 es menor que, o sea, menos 10. 1 es menor que menos 10, no. Entonces me va a volver un 0 esto. Esto de acá me va a volver un 0. Pero 0 es menor que 10. Entonces eso me va a devolver un 1. Y como el 1 está negado, todo se va a hacer 0 y no va a repetir. Y con menos 10 debía repetir y no repite. ¿Lo ves? Entonces, ¿qué se hace acá? Esto se hace, lo que tendríamos que hacer es descomponer. O sea, esto matemáticamente es correcto. Ahora, ¿cómo expresamos esto que es matemáticamente correcto en programación? Tendríamos que operarlo un poco lógicamente. Entonces vamos a ir, voy a copiar exactamente eso, lo mismo. Esto es súper off topic, pero no tanto. Si yo escribo esto, voy a poner así. ¿Me siguen, no? Sí. Si yo escribo esto, sería exactamente lo mismo que preguntar 2 veces por nota. En matemáticas sería correcto escribir así. ¿Sí? Si se cumple esto, y además se cumple esto. ¿Sí o no? Si alguien se opone, que me lo diga. Porque en realidad, cuando yo evalúo, yo lo que estoy haciendo es que se cumpla esto y que también se cumpla esto. ¿Sí? Entonces, matemáticamente la expresión quedaría correcta así, y además así sí sirve para programar. Entonces, ustedes pueden escribir esto, en realidad. Esto sí funciona. Vamos a escribir eso. Vamos a traerlo. Paréntesis y cosas. Ahora vamos a probar si eso funciona. Ya no me da error, eso es algo bueno. Si pongo un 5, funciona. Y si pongo un 0, no funciona. Si pongo un 11, no funciona. ¿Está bien? Entonces, pasamos de algo que estaba bien matemáticamente, pero mal de programación, a algo que está bien en los dos lados. Además de eso, eh, podríamos dejarlo expresado para que ustedes vean que es lo mismo como estaba expresado antes. Si ustedes están, si ustedes están negando algo, lo que podríamos hacer es, cuando uno niega, es lo mismo que cambiar todos los operadores por su complemento. Entonces, acá, por ejemplo, acá otra cosa estaba mal, miren. Acá no nos dimos cuenta y está mal algo. ¿Vieron? Eso por no probar. Voy a comentar esto un cachito. Este programa no funciona si yo pongo un 1. Porque yo probé en los casos que me lo sacaba. Yo probé en 0 y no funciona, está bien. Y en 11 y no funciona, está bien. Pero este programa, como yo lo escribí ahí, tampoco funciona con 1 ni con 10. ¿Ven? Porque está mal. ¿Por qué? Porque en realidad la parte buena es, yo digo, si nota está entre 1 y 10, incluyéndolos, entonces va con los iguales. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora sí va a funcionar. Con 1 sí funciona. Y bueno, con 10 también. ¿Está? Pero con 0 no funciona, ni con 11 no funciona. Anduvo bien, ahí sí. Ahora entonces, ¿cómo hago yo para transformar eso? Si algo está negando, se puede complementar todo lo otro y sigue siendo lo mismo. Entonces, esta ecuación es la misma que si yo le saco el complemento y doy vuelta el signo. Si algo es menor o igual, lo diferente es si es mayor. Mayor. Ahí. Y si algo es and, pasa a ser or. Y si algo es menor o igual, pasa a ser mayor. Esto es lo mismo.
Y de estos dos, yo puedo escribirlo dándolo vuelta para que quede como estaba antes. ¿Sí? Entonces yo puedo escribir esto así. Dar vuelta al signo es pasar, cuando cambiamos de lado, lo que se hace es cambiar el signo también. O sea, sigue apuntando al mismo lugar. Y ahí queda lo que había puesto al principio, ¿se acuerdan? Si nota es menor que 1 o nota es mayor que 10. O sea, matemáticamente yo llegué a esta forma partiendo de la expresión incorrecta que habíamos puesto al principio. Esta expresión es más sencilla. Yo voy a poner acá. Vamos a comentar. No, pero vamos a comentar con Oliver. Para mí esta expresión es más sencilla. Entonces yo voy a repetir, o sea, yo en mi cabeza tengo que hacer menos cuentas. ¿Sí? Yo voy a repetir si la nota es menor que 1 o si la nota es mayor que 10. En ese caso, repito. ¿Se entiende? Entonces ahí lo dejamos. The while not. Una Pero lo pregunta. que... Sí. Hay una función que te reinicie el programa con algo. O sea, en vez de, si vos pones cero, en vez de que te vuelva a escribir ingrese calificación, que directamente reinicie el programa. Como para que no se vayan juntando tantas cosas. ¿Por qué? Pero está bien lo que vos decís, sí, te puedo decir cómo, pero ¿por qué? ¿Cuál sería el problema? No sé, no quiero que se escriba ingrese la calificación tantas veces si lo pones mal. Si no quiero Ah, que que quede una solo... vez. Ajá. Lo ponía afuera. Así ingresa la verificación. Y yo pongo -10. Y es como que queda ahí esperando. No, claro, que lo borre y vuelve a empezar, digamos. Que lo borre y vuelva a empezar. Pero vos sí para que no quede... Está bien, ahora te entendí. Para que no quede el mal escrito, digamos. Está bien. Bueno, pero lo que pasa es que también lo que queda escrito. Por Em, eso sería que reinicie el programa. sí. Como le había mostrado el otro día, sí se podría, voy a decir que se reinicie completamente el programa. Lo que se puede Pero hacer, que empiece a ser, digamos, que le escriba de ser. ujú, eh, sí se puede. Podríamos poner un if acá adentro con la misma condición, ¿sí? O sea, con la misma condición que va a repetir. Vos sabés que va a repetir, ¿sí? O sea, si va a repetir, también va a entrar a lo que haya acá en este if. Y se puede usar, a mí no me gusta, pero se puede usar eh, un llamado al sistema para que borre la pantalla. En, en Linux la función se llama clear para borrar la pantalla y en Linux se llama cls. En Windows se llama cls. En Linux es clear. Pero es un llamado a una función. A mí no me gusta hacer... Es como que yo estoy pasando por arriba de mi propio programa. Él solo se pisa y dice, voy a esperar. Es como que solo se suspende y llama a una función de sistema. Eso no está muy bien teóricamente. Entonces, si yo ingreso system, me falta stl, creo. A ver. Ahí está. A ver si es esto lo que quería. Entonces yo pongo acá un -10 o -1. Se borra. ¿Eso? Sí, ¿Ves que tú también? eres. Pongo el 11 y se borra. En realidad no es que se borra, sino que, mira, me pongo que no puedo scrollear. Pero en realidad borra la pantalla. Borra toda la pantalla. Lo que por ahí puede no estar bueno si vos estás en algún momento ingresás mal, pero vos querés seguir viendo todo lo que había pasado antes en el programa. Acá este programa, como es tan trivial, se puede hacer. ¿Sí? Se necesita standard lib, incluir standard lib y usar la función system. Y hoy vamos a ver algo que puede estar interesante para... Porque ¿qué pasa ahora? En Linux, si yo pruebo esto en Windows, no anda. Y si yo pruebo el CLS en Linux, el CLS que es de Windows lo pruebo en Linux y tampoco anda. Entonces,
hay esa clase de cosas que hacen que un programa no sea estándar o no pueda correr en cualquier plataforma, tenemos que tratar de evitar. Tenemos que tratar de hacer programas que puedan funcionar en cualquier sistema. Eso sería un programa estándar. Más tarde vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, nos colgamos con el while. Bueno, pero me parece que estuvo interesante. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Se resuelve una sola vez. Yo podría... Vamos a copiar el while. While nota. While nota. Casi tengo que hablar despacio porque estoy solo con mi hijo y si se despierta voy a tener que suspender la clase 2 minutos para llevarlo a la salida. Y no quiero. While nota. Imagínense, esto también se puede hacer con un while, pero ¿qué pasa? El while, ¿cuál es la ventaja, cuál es la diferencia entre el do while y el while? Que el do while hace lo que nosotros queremos al menos una vez. O sea, imagínense que nosotros la primera vez ingresamos bien la nota. Entonces no hace falta repetir. ¿Se entiende? Entonces la condición esta nunca se cumple. Si nosotros siempre, si lo hacemos bien, esta condición no se cumple y no hay que repetirlo. Pero está por las dudas que nos equivoquemos. ¿Cómo hacemos esto? Sin while. Bueno, está medio mal, pero yo podría hacerlo así. O sea, pregunto una vez y si está mal, ingreso a que... ¿Sí? ¿Lo ven o no? Esto lo suelen hacer también ustedes cuando no se acuerdan cómo es el do while. Ingreso una calificación. Si la calificación, por ejemplo, yo pongo una calificación buena, y bueno, nunca entra acá. ¿Sí? Si yo pongo un 5, nota es menor que 1, no. Nota es mayor que 10, no. Bueno, entonces no entra. Y no pregunta dos veces. Pero ¿qué pasa si yo pongo un menos 10? Entra por el verdadero de la primera parte. Y me vuelve a preguntar. ¿Lo ven? Me vuelve a preguntar. Lo único positivo que tiene esto es que acá podríamos poner el system. El system clear. Al principio. Eso sería lo único positivo. Sí. Pero lo vamos a poner después. Primero lo probamos. Ingreso en calificación. Si yo ingreso un 4, anda bien. Y si yo ingreso un menos 1, anda mal. Un 11, anda mal. Un 0, anda mal. ¿Sí? Bueno, pero, como decía, lo bueno que tiene es que como ya está esta condición en caso de error, entonces ahí mismo podemos aprovechar para escribir un poquito menos. ¿Cuál es la contrapartida? Y igual escribí más porque escribí acá arriba de más. O sea, estas dos instrucciones están de más. O sea, fíjense, son dos instrucciones exactamente iguales. O sea, dos juegos de sentencia exactamente igual. No está bien eso. Pero bueno, funciona. Entonces acá yo si pongo un 5, anda. Si pongo un menos 1, no. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos acá porque no es parte del día de hoy lo que vamos a hacer esto. Ahí queda con do while. Ahí les queda documentado el programita. Acuérdense que esto después lo subo al Git. ¿Pregunta? Sigamos. En el diagrama de flujo, obviamente,
al menos ejecuta una vez siempre. Por eso era, ¿no? Bueno, y ya vimos hartos ejemplos. Último ejemplito. Sin llave. Las llaves, acuérdense que no hacen falta. Si yo no pongo llave acá y, por ejemplo, pongo el printf %d, seguramente me lo va a tirar encolumnado para que ponga el do while prácticamente. N++. Ahí está. Ven que solo lo corrigió y dijo, ah, no pusiste llave, bueno, entonces tenés que cerrar ya. Tenés que ir cerrando. While n sea menor que 10. Esto anda perfectamente. ¿Sí? Pero si yo quiero imprimir 2 veces, y ahí se va a romper. ¿Y qué es lo que me va a decir? El tipo, cuando ve acá una sentencia do, sí, puede decir que se está quejando. Pero me parece que me va a decir más que hay un while sin un do. Me parece que decía ese era el error. Ah, no, expected while. Ah, no, before printer. Listo. No, me dice que espera el while. ¿Lo ven? O sea, el while que está esperando es el que cerraría el do. Y el printf no es el primero, sino que es el segundo. Fíjense que está en la línea 8. Dice, antes de este printf tiene que haber un do while. No es muy claro el mensaje este. No sé si lo ven. No es muy claro. Te dicen, pero ¿qué me está diciendo? ¿Cómo que falta el while? Si el while está. Pero tiene que prestar atención que dice before printf, pero es el printf de la línea 8. Si vamos a la línea 8, yo tengo para poner las líneas con esto, creo. Ven que es este print. Me dice, necesitas un while antes que este. Eso es lo que dice. Yo tengo otro compilador que está muy bueno, que capaz que me dice a ver cuál es el error. Pero, profe, Sí, entonces solamente se puede hacer el do while con una sentencia o se puede poner llaves también dentro sí, del por do. supuesto. Por supuesto. Siempre ustedes pueden poner llave. Ahí va a imprimir única. O sea, ¿lo ven? Si yo quiero, pongo las llaves y se soluciona el problema. Por eso yo siempre les digo, pongan las llaves y listo. Pongan las llaves y no se van a equivocar. ¿Estamos? En todas las estructuras. Salvo hay algunas excepciones en donde uno dice, no, esto queda mejor sin llave porque se lee mejor. Hay algunas excepciones que yo uso. Pero yo en general siempre pongo llave. Tanto en los do, en do while es menos usual olvidarse esto. Esperen que quiero compilar con el Celang. Yo tengo un compilador, no sé si lo estarán dando. Celang. No, no está instalado. No lo tengo instalado en esta computadora. Y esto se llama sin llaves, así que tendría que dejar uno solo acá. ¿Sí? ¿Esto funciona bien? Anda bien. Sin llaves. Quedó el Celang. ¿Estamos? Como siempre, todas las estructuras en C pueden funcionar con una sentencia simple, sin llaves. Si ustedes necesitan más de una sentencia simple, tienen que usar sentencias compuestas, que son sentencias simples encerradas en un bloque con llaves. ¿Sí? Todas las estructuras en C son iguales. En el único caso que son obligatorias son las llaves. Acá en las funciones, sí o sí tiene que haber llaves, aunque haya una sola sentencia. Aunque solo haya un return, tiene que haber llaves. Bueno, como les decía, se usa para validar datos. Y bueno, ahí están los ejemplos, ¿no? Estos son los ejemplos que estuvimos viendo y ya lo vimos esto. Lo que se puede hacer es, rapidito antes,
do while nota. Esto lo que podríamos hacer es agregarle acá con esta misma condición, así como antes imprimíamos, borrábamos la pantalla, podemos poner un if con la misma condición, marcando un error. ¿Sí? Acá, por ejemplo, error. ¿Eh? Se podría no poner llaves acá. Ahí está. Entonces nosotros ponemos 4, no pasa nada. Pero si yo pongo -1, error, notas entre 1 y 10. Fíjense que me olvidé el barra n acá. Esa cosa pasa. Ahí es perfecto. Ahí está. Entonces yo pongo 0, tic, error, notas entre 1 y 10 y me vuelve a dar el mensaje. Por eso yo preferiría no hacer que borre la pantalla, sino más bien marcar el error. Porque si no, si nosotros borramos la pantalla, es como que no sé si valió o no valió lo que hice. ¿Se entiende? No me acuerdo quién me preguntaba sobre borrar la pantalla. Capaz que es mejor que quede, para uno ver que se equivocó, ver el mensaje de error y corregirlo y actuar en consecuencia. Eso sería con un if con la misma condición que hace repetir. ¿Sí? Sobre el final de la clase vamos a ver más ejemplos. Sí, igual en este caso sí sería mejor, pero si pusieras ingrese una calificación entre 1 y 10, ahí bueno, Acá como no está te acá, haría sí. falta. Claro. Pero Claro. uno igual no. Pero imagínate que vos tenés que ingresar 10 calificaciones. Primero, no te perderías el rastro de cuántas van. No sabes si la que pusiste ingresó valió o no valió. ¿Sí? Aunque sea claro el mensaje de error. Hay muchas discusiones sobre esto, ¿no? Esto todos los programas vos lo podés hacer como vos quieras. Lo que para mí no está completamente bien es usar la llamada función, la llamada al sistema system para ejecutar una función del sistema operativo desde adentro del programita. Eso es lo que yo por ahí, dígame, eso también suena, se ve medio feo. Nada más. Bueno, acá hay el ejemplito del promedio. Este está cargado en el Git en notas, a secas. Bueno, volviendo a las sentencias de selección, algo que se puede usar es el switch. El switch es una comparación, sirve para comparar una variable contra distintas constantes. La característica que tiene el switch es que deben ser constantes los lugares que vamos a comparar. Porque, por ejemplo, nosotros podríamos siempre preguntar, nosotros tenemos una nota de aprobación, una nota, un rango, ¿no? Un buen programa sería así. Yo pongo una nota, yo digo, bueno, ingrese la nota, que yo, y voy a comparar la nota, pero en vez de comparar con un 6, voy a comparar la nota con la nota de aprobación. ¿Por qué? Y porque el día de mañana cambia el reglamento en la facultad y en realidad se pasa a aprobar con 4 de vuelta. Tengo que reescribir todo mi programa. En cambio, yo directamente podría tener una configuración por ahí en donde esté la nota de aprobación. ¿Sí? Y esa sería una variable. ¿Cuál es la nota de aprobación? 6. Y entonces en todos los ifs yo preguntaría la nota ingresada contra la nota de aprobación, no contra un 6 escrito literalmente. Eso es lo que uno haría siempre con un programa. Eso no se podría reemplazar acá en el switch. En el switch nosotros únicamente se pueden comparar con constantes. Y se compara una variable y se la evalúa contra distintas constantes. ¿Sí? En vez de hacer muchos if-else seguidos. Bueno, ahora vamos a ver. Se hace así, digamos. La palabra clave es switch. La palabra clave es switch. Y se compara la variable que uno pone entre paréntesis con todos los casos que haya acá. Acá dice valor 1 y parecería que es una variable, pero en realidad no. Debe ser una constante. ¿Sí? Acá dice valor 2, etc.
¿Y cómo funciona esto? Vamos a un ejemplo. Vamos a comparar una variable, a igual a 3, le podemos poner, no importa, ¿sí? Entonces vamos a hacer el switch, acá. Switch, y vamos a comparar el switch con, o sea, ¿qué vamos a comparar? La variable a, así se pone. Entonces, switch a. Entonces vamos a comparar a con distintos casos. Y se escribe así, la sentencia es, la sintaxis es case, ¿sí? Por ejemplo, 0, 2 puntos. Entonces, si A llega a valer 0, va a hacer lo que esté a continuación de esto. Si es 1, esto. Si es 2, esto. Y entonces hacen estas etiquetas, se llaman etiquetas en C. ¿Sí? Se llaman etiquetas. Y uno simplemente usa, esto no es un punto y coma, sino que es un 2 puntos, por si no lo alcanzan a ver. Es 2 puntos. ¿Sí? Entonces uno dice, caso 0. Entonces, si A vale 0, va a ser las líneas que haya acá. ¿Sí? No lleva llave, no hace falta que lleve llave, porque es como una etiqueta. Esto es simplemente un salto condicional. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner acá, printf. Acá vamos a poner es 0. No, vamos a poner eso, vamos a poner. Y un ejemplo más complejo, ¿cómo sería, por ejemplo, digamos, a ver, Esto está bastante complejo. Dale, decime. por ejemplo, no sé cómo decirlo, ¿en qué momento valdría a 0? Digamos, o Cuando 1 yo o lo 2. cargue desde el teclado, por ejemplo. Ah, Ahora voy. Ahora lo cambio para que lo carguemos de teclado. Epa. Ingrese a un número. ¿Sí? Así. Vamos a cambiar por n. Es un número. Count. Por ciento de ampersand. ¿Se entiende? Bueno, fíjense. Ahora les voy a mostrar. Hay un par de detalles que hay que seguir. Primero. Entonces, cuando entra acá el switch es así. La palabra switch, entre paréntesis, cuál es la variable que quiero evaluar, ¿sí? Y después, entre llaves, estas llaves sí son obligatorias. En realidad es difícil escribir un switch sin más de una sentencia, así que sí o sí van las llaves. Entre las llaves va a ir la palabra clave case y el valor con el que yo lo quiero comparar. Y después un 2 puntos. Si llega a coincidir, hace un salto hasta acá. Si llega a coincidir con 1, hace un salto hasta acá. Si llega a coincidir con 2, hace un salto hasta acá. Entonces voy a ingresar un 2, por ejemplo. Y vamos a empezar a ver problemas. Ingreso un número. Bueno, ingreso un 2. 2. ¿Lo vieron? Pegó el salto hasta abajo, hasta donde decía case 2. Se vio, ¿no? Voy a volver a repetirlo. A propósito haciendo esto. Pega el salto y hace el 2. Bueno. Entonces quiere decir que dependiendo de qué diga acá, a cuál de estos casos va a saltar. Pero. ¿Qué pasa si yo pongo 1, por ejemplo? Dice 1, 2. ¿Qué pasó? digamos, se saltó el Se primer caso, saltó y continúa la ejecución. O sea, sí, el switch lo que hace es, estas son etiquetas, por eso no hace falta llaves ni nada, porque simplemente son lugares a donde se salta y se continúa la ejecución a partir de ahí. ¿Sí? Nosotros en cualquier momento en un programa, nosotros podríamos poner alguna etiqueta. ¿Sí? Nosotros en cualquier momento podríamos poner etiqueta. Y ¿se acuerdan que yo les dije que no estaba bueno usar GoTo cuando nosotros usábamos programación estructurada? Bueno, el GoTo salta a las etiquetas. Y estas son etiquetas. Son etiquetas especiales porque son etiquetas del switch, pero son etiquetas, por eso tiene el 2 puntos.
¿sí? Entonces, el salto se produce hasta ahí y continúa la ejecución y sigue como si nada, ¿no? Sigue como si nada y continúa. Para que se interrumpa la ejecución de esa estructura, se usa una sentencia que se llama break, que la vamos a ver más tarde, pero la podemos ir comenzando acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se encuentra la sentencia break, bueno, fíjense que si no está acá, si yo pongo 0, pongo 0, pone 0, 1 y 2, porque saltó directamente al primero, ¿sí? Y continuó. Si yo no quiero que pase eso, yo tengo que poner la sentencia break. Entonces ahí yo si pongo el 0, ven lo que hizo, pegó el salto. ¿Qué pasó? Break nada más, digamos, cuando ponemos la palabra break, Pone la palabra hace que break y se no termina la continúe. ejecución. Se Ah, termina la ejecución de la estructura. Se termina la ejecución de la estructura. En donde pase, donde suceda. Pero el break solamente, ya lo vamos a ver, solamente se usa en las estructuras repetitivas. Solamente se usa en las estructuras repetitivas y en los switch. No se usa más en ningún otro lugar. ¿Sí? Entonces, vamos a repetir esto. ¿Qué pasa si yo ingreso un 1? ¿Qué pasó? Oh, me faltan más break. Entonces, es normal ver los switch con tantos break como case haya. ¿Lo ven? Porque yo quiero que haga este case y después corte. Hay veces que no, hay veces que capaz que yo quiero poner, quiero que Pero haga eso no mucho. sería ya lo mismo que poner if y después print. O sea, que te queda bastante parecido el resultado. Fíjate, se usa en lugar de anidar múltiples if-else. Ah, ¿Sí? Es el uso que se le da. Exactamente. Es lo mismo que hacer el if-else. Yo, para mí, personalmente, el switch a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque el switch hace estos saltos que si bien están controlados, porque está en la llave y todo sucede, es algo que está ahí en el borde de si es programación estructurada o no. Es algo muy en el límite. Y hay que andar poniendo estos breaks, que para mí se usa muchísimo el menú, se usa muchísimo. Y nosotros lo vamos a usar así, haciendo menú. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a hacer el primer caso del menú. Otra cosa, que ahora voy a dar un ejemplo de algo que podría no usar, por ejemplo, el break. ¿Qué pasa si yo... ¿Qué definís por programación estructurada? Programación estructurada era eso que yo les había dicho que hace como 30, 40 años hubo unos investigadores que dijeron que cualquier programa se podría escribir con sentencias, digamos, lineales, o sea, con sentencias simples, con estructuras condicionales y estructuras repetitivas, sin go-to, sin saltos, ¿sí? Entonces vos en cualquier pedazo, cualquier estructura, vos la puedes reemplazar por un bloquecito y tiene su entrada y su salida y adentro un procesamiento. ¿Sí? Quiere decir que desde ahí no puede desde ahí adentro saltar hacia afuera o desde cualquier lugar del programa saltar ahí adentro de ese bloquecito, mágicamente, como se hace con el GoTo. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en Informática 1, programación estructurada? Antes se usaba mucho el GoTo y había saltos de todos tipos de los programas para hacerlos más rápido, pero por ahí se ejecutaban un poco más rápido los programas, pero después corregirlos o corregir errores era muy difícil, porque seguir la estructura del programa era muy difícil. En cambio, con programación estructurada, todos con bloquecitos, digamos, ¿se acuerdan cuando hablamos de la programación descendente? Que uno arranca con un algoritmo y lo va dividiendo en bloquecitos hacia adentro. Bueno, eso es programación estructurada. No se puede hacer eso si uno usa GoTo. Entonces, che, qué pocos que somos. ¿Qué pasó? ¿Tiene parcial de vuelta? ¿O ya estamos tirando la toalla? No me abandono. Entonces, esta sería una manera de implementar esto. Ahora les voy a mostrar un ejemplito. Tarde.
Me colgué. Bueno, ¿qué pasa si yo ingreso un número que no esté ahí? Por ejemplo, un 6, un 5. No hace nada. ¿Sí? Compara. N viene con un 5. Entonces dice, case 0, no. ¿Es 0? No. ¿Es 1? No. ¿Es 2? No. Listo, sacaron los case, sí, se termina y sigue. ¿Sí? Hay una opción que se suele poner acá al final que se llama default. Que en caso de que no coincida con ninguna de las opciones, uno puede poner acá esto. ¿Sí? Entonces, si no coincide con ninguna de las opciones, va a ese default. Se le puede poner el break también, pero una vez que saltó hasta acá, si uno lo pone siempre y se acuerda de ponerlo al final, no hace falta poner el break, porque ya termina el bucle, ¿sí? La estructura. Menos 4, no sé qué. Menos 1, no sé qué. 100, no sé qué. 0, 0. No hace falta el break porque está al final. Si yo, otra cosa que no podían, no hace falta que los cases estén ordenados. Yo los pongo ordenados para yo después ubicarlos más fácilmente, pero yo podría ponerlo en cualquier lado. Ahí, por ejemplo. ¿Cuál es el problema? Si yo pongo algo así como lo pongo en el medio y no coincide con nada, ¿qué va a pasar? Va a imprimir no sé cuál es. Si no tiene break, va a imprimir este que está acá abajo, 1. Y después recién va a encontrar un break y va a saltar. Entonces yo pongo 100. ¿Vieron que imprimió el 1? Eso porque no lo puse en el medio. Entonces ustedes pueden poner los cases en cualquier lado. ¿Qué es lo recomendable? Obviamente, ser ordenados y poner todos los casos lo más ordenado posible. Siempre que haga falta recordar poner el break. Y al final poner un default para no confundirse. ¿Dónde podríamos usar un...? Creo que el ejemplo que yo había puesto en los slides era con las notas tipo con letras. Entonces ingrese una nota y ahí podríamos incluso meter la opción del do while, ¿sí? O no. Entonces ponemos, si es 1, que no haga nada. Miren, fíjense cómo apilo cosas. Si el 2, tampoco. Ahí está. 2, 3, 4, 5. Hasta ahí. Hasta el 5, desaprobado. Nos iba a poner este. No, bueno, podemos poner esto ahora. Podemos poner desaprobado. ¿Ven? Yo lo podría hacer así. Después voy a cambiarlo a lo que quería hacer en realidad. Y después tengo que poner entonces 6, 7, 8, 9 y 10. 10. Default. Acá ponemos el default nota no válida. ¿Sí? Y entonces, ya hasta el 10 ponemos aprobado. Es una chanchada igual. ¿Sí? A mí no me gusta esto. ¿Se puede hacer? Sí. Tendríamos que poner el break acá. Y acá también. Listo. ¿La ven? ¿Quedó en N? Sí. Si yo ejecuto esto, ingreso una calificación, yo pongo 1, desaprobado. ¿Por qué? Y porque saltó hasta acá. ¿Y qué sigue? Y nada, las sentencias que están abajo. Empieza la ejecución desde acá, es como que tiré la piedra y desde ahí empieza a caer y cae hasta que no haya un break. Va a seguir recorriendo línea por línea todas las que sigan abajo. Entonces yo pongo un 1, entra el case 1, entra ahí y empieza a ejecutar tiki, 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 hasta el break. En el break salta. ¿Sí? Si yo tiro un 6, va a caer acá y va a empezar a tiki, tiki, tiki hasta que encuentre la aprobada y después recién ahí break. ¿Está? Yo pongo 5, desaprobado porque entró acá. Justo el 5 entró ahí. Si yo tiro el 6, es el aprobado. ¿Ya había aprobado 6? Ajá. Esto es una chanchada. Pero bueno, tenía que hacerlo. Quería mostrar. Lo que yo quería hacer era
poner acá, no sé cómo son las notas de los Yankees, pero podría poner, por ejemplo, poner, no, F si es hasta 4 es F, chao. O no sé. Vamos a empezar al revés. Vamos a poner 10. 10 es la A. No. Esto que aparece por ahí es el BIM, son teclas de BIM que... Ahí está. Vamos a empezar desde la A. C. Esto sí es difícil hacer en... Supongamos que esto es así, ahí está. Así es. ¿Ven? Esto sí es más difícil hacer en un if. Tendríamos que hacer montonazos de if. No, no tanto, pero podríamos hacer un montonazos de if. Ahí está. Dice la clasificación, 3F. 5F. Ya no me importa. Y después de ahí empieza la calificación. Desde 6 empiezan las calificaciones. 8, 6. No son así las calificaciones, creo, pero no importa. Usted me entiende. ¿No ven? Y en este caso en particular, anidar if para cada uno de los numeritos puede llegar a ser un bar. ¿Lo ven? Digamos, no sé quién preguntó, y que siempre es una buena pregunta, el hacer if anidado. Sí, pueden hacerlo. De hecho, creo que acá hay un ejemplo de bueno, primera opción, segunda opción, bla, 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 bla. Acá está la ejecución highlightada. Si es 3, compara 3 y compara todos hasta que coincide. ¿Ven? Ahí está. No era tanto quilombo, pero mira, este era el mismo caso hecho con anidamiento. ¿Quién preguntó? ¿Estamos todavía ahí? Yo. En este caso sería el anidamiento. En este caso, más que nunca usar llaves porque está fácil confundirse, ¿no? En ningún caso hace falta llaves acá. Acá se podría escribir sin ninguna llave. Pero en este caso particular yo pondría, porque se puede haber confusiones. Pero ves, ahí lo hacen. Me faltó el E, creo. Bueno, no importa. No es el mismo caso, ¿no? Porque acá falta el E. O sea, tendría que anidar un if más todavía. Pero con el switch, no sé si queda más prolijo, pero es más entendible. Acuérdense, nosotros lo que necesitamos es que el código quede más entendible, que se entienda mejor. Y otra cosa, miren cómo yo acá cambié el orden, ¿no? Empiezo por el 10 para que se parezca más a este if, que es 10 A, break, 9 B, 8 C, 7 D. ¿Lo ven? Ustedes los cases los ponen como ustedes quieran. Y como les mostré, no hace falta que pongan break. Pueden, a propósito, les puede servir, en algún caso, no poner break. En algún caso les puede servir. Cansado. ¿Preguntas de Switch? Menú, podríamos hacer un menú rápido. ¿Tenemos tiempo? No, no tenemos tiempo. Podríamos hacer un menú. ¿Hay dos? Vamos a hacer un menú. Ingrese una opción. Y nosotros vamos a ingresar una opción. Vamos a cambiarle en vez de n, que sea change word op. Sí, pero acá vamos a ponerlo dentro de un bucle. Vamos a poner dentro de un do gigante. Acá abajo. Do while. Y vamos a poner la opción. Ahí está. Ingresa la opción. Compara la opción. Después lo vamos a ver esto, ¿no?
Me comí el punto y coma. Vamos a poner ingreso 0. Donde dice ingreso 0, en realidad va a ser que haga algo. Como por ejemplo la calculadora. ¿Eh? La calculadora ustedes la hicieron ya en el práctico o ustedes no vieron esto en el práctico. Mute. No, todavía no lo vimos. Bueno. Supónganse que ustedes quieren hacer una calculadora. Entonces van a hacer así. Van a poner. Esto se puede hacer con BIM, que no se puede hacer con ningún otro editor. Vamos a sacar eso. Vamos a poner 1. No. Vamos a poner con 0 como en C. Suma. Opa. 2 resta. Y vamos a dejar la división para luego. 2 producto. ¿Eh? Ingrese la opción. Y acá vamos a poner ingresar 2 números. Ingrese 2 números. Porciento D, porciento D. Y esto va a ser N1, N2. N1, N2. ¿Están conmigo todavía? ¿Ven lo que hice? Yo imprimo. Esto es un menú. ¿Sí? 0 para la suma, 1 para la resta. A ver, ingrese la opción. Vamos a escribir acá. Algo que siempre a alguien le gusta esto. Calculadora. 2 puntos. Calculadora. Barra N. Acá me olvidé todos los barra N. Hasta ahí. Calculadora. 0, 1, 2. Son las opciones. Ingresa una opción. Después ingresa 2 números. Y después va a ingresar. Y entonces acá directamente voy a hacer la cuenta. Y voy a poner. 0 es la suma. Entonces voy a poner porciento de más porciento de igual a porciento de. Y esto va a ser N1, N2, N1 más N2. Y ahora voy a copiar esto y voy a poner acá, tiki, tiki. La otra era resta, entonces voy a poner la resta acá y la resta acá. Y este era producto, y entonces voy a poner producto acá y producto acá. Ya. Y si no, voy a copiar esto, operación no válida. Upa. Ingresate. Opción no válida. Qué lindo que quedó de golpe. Entonces, operación no válida, bla, bla, bla. Y entonces voy a poner acá, mientras que... eso podríamos hacer acá un producto, y vamos a poner una opción 5 para que... Porque, no, le vamos a dejar el lugar del 3 para la división, y vamos a poner opción 4, salir. Salir. Y acá, mientras que... y vamos a poner el case del 4. Case 4, salir igual a 1. ¿Vieron lo que estoy haciendo? ¿Entienden más o menos lo que estoy haciendo? ¿Salir igual a 1? No. Cuando recién empiece que sea 0 para que repita. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué va a hacer este programa? Apenas empiece... que perdí mi mouse por el camino. Ya tiene prendido el micrófono. Esperen que... voy a... perdí mi... No sé por qué se me rompe el mouse. No sé qué le pasa. Tengo que reiniciarlo. Ahora sí. Entonces,
Empieza con el do. Va a ser un do while, o sea que va a ser una estructura repetitiva constantemente. ¿Y qué va a hacer esto? Va a imprimir calculadora, me va a imprimir este menucito y me va a ofrecer una opción. ¿Sí? Y entonces, o podría poner estos dos, lo de los dos números lo vamos a poner más arriba para que tenga un poco más sentido. Calculadora. Ahí está. De esos dos números, tiqui, tiqui. Voy a poner la opción. Y va a imprimir todo. Va a imprimir esto. Va a recibir la variable opción, desde la variable op desde el teclado, y va a pasar al switch. Y en el switch, si es la suma, va a ser una suma, si es la resta, va a ser una resta, y se va a imprimir el resultado. ¿Lo ven? Y en caso de que yo ponga una opción que no es correcta, va a venir acá el default que dice opción no válida. Y si yo pongo la opción salir, me va a marcar esto. Me va a poner en 1 la variable salir, me va a poner en 1 la variable salir, que originalmente arranca en 0, y yo voy a repetir mientras, dice, hacer mientras salir sea igual a 0. ¿Sí? Punto y coma. Entonces yo vengo acá, y fíjense que salir es igual a 0, o sea que va a repetir, va a empezar repitiendo. Y únicamente va a dejar de repetir cuando yo apriete la opción 4, que la opción 4 pone salir a 1. ¿A ver? Vamos a ejecutar. Calculadora. Ingrese dos números. Entonces yo ingreso, acuérdense que eran dos números seguidos. 3 y 4. Tic. Y ahí me pregunta. ¿Suma, resta, producto o salir? Entonces, vamos a probar el salir primero. Lo pongo a salir. Termina. ¿Sí? Corremos vuelta. Calculadora. Ingreso dos números. 3 y 4. Vamos a sumarlo. 0. Ahí está. 3 más 4, 7. Genial. Quedó el calculador adentro. Eso no me gusta. Ahora voy a cambiar. Ingreso dos números. Ingreso 5 y 5. Vamos a poner resta. 0. O sea, el 1. 5 menos 5, 0. Calculadora. Salir. Mirá, ingreso dos números. Ahí está. Ahora viene a salir. Salir 4. ¿Lo ven? Esas son todas cosas que uno tiene que ir cambiando. La calculadora. No me gusta acá. Me gusta que aparezca una sola vez. Ingreso dos números. Bueno. Ingreso dos números también lo pondría acá adentro, pero no quiero escribir 1000 veces. Entonces lo dejo ya afuera. ¿Vieron la calculadora que hicimos en 2 minutos? Yo lo pondría el ingrese dos números debajo del menú. Acá. Sí, porque si no tenés que ingresar los dos números para poder salir. Claro, pero si no, si para salir igual me va a preguntar. Mira. Igual va, o sea, bien, si yo quiero salir, igual me los va a preguntar los números. Yo quiero salir. Ingrese dos números. Te dije que quería salir. ¿Sí? Sale, pero me pregunta los números. En realidad tendría que hacer alguna otra cosa, que sé yo. Directamente, vamos a ponerlo ahí, mira. Esto vamos a sacarlo. Vamos a poner un if. Acá. If up. Distinto de 4. ¿Ah? Y lo dejas ahí. 4, sale. Suma. 0, ahí está, ingrese dos números. 3, 4. Apreté en Enter en vez del espacio. Ingreso opción 4. Ahí está. Ahí quedó lindo. O más lindo por lo menos. ¿Se ven? Entonces, así se hace un bucle. Se hace la estructura repetitiva, un do while. Acá yo le puse la suma en el medio. Bueno, podría ser cualquier cosa. Pero ven, yo imprimo cuáles son las opciones, le pido que me ingrese una opción, la escaneo desde el teclado y después llamo al switch con distintas opciones. ¿Sí? Vamos a dejar el switch acá por un rato. Vamos a ver lo del for. ¿Alguna duda de switch?
Me entristece que sean tan pocos. 37 nomás, es casi un... No, igual seguramente lo vemos este jueves. Sí, sí. No, igual lo vamos a ver. A ver, en general en los programas, lo normal, y capaz que sirve más hacer switch, sirve usar if anidado. Porque la diferencia está en que acuérdense que tiene que ser constante. Eso hace que el programa no escale demasiado. ¿Se entiende? O sea, cuando tienen que escribir ustedes muchas constantes en su programa, el programa es como que va perdiendo escalabilidad. Entonces yo creo que por eso es que no se usa mucho. Se usa así en los menús, así. Pero hay maneras, ya vamos a ver sobre el final del año, maneras que escalan para hacer el menú. Escalar significa que uno pueda hacer pocos cambios y su programa se pueda usar para cualquier número de casos. ¿Se entienden? Profe, aparte el switch, ese sí en el case van números enteros, no puede ir ningún decimal. No puede, exacto, no pueden ir flotantes. Y se despertó el Porque nene también, por justo ejemplo, otra ventaja de usar el if es que uno puede poner casos en los que esté, no sé, entre un número y otro número. O, no se pueden hacer comparaciones, es solo por igualdad. Oh, se despertó el niño. A ver qué. Acá estoy. Yo sabía que esto iba a pasar. Bueno, ahí vamos. Para que estoy terminando la clase. Vení acá conmigo. Entonces, exacto. No se pueden usar ni punto con punto flotante, digamos. No se pueden usar decimales. Solo son para comparaciones por igualdad. Pueden ser con caracteres, por ejemplo. Puede ser con caracteres. Pero ahí no puede haber, para mí eso es lo mejor. No puede haber relación. Y esto lleva a que no escale. Y entonces, esto se usa para esto, para hacer un menú, por ejemplo. El mejor lugar para usar el switch es un menú. Un menú que entonces vamos a llamar funciones dependiendo de cuál sea la opción. Y aún así, es mejor todavía, vamos a verlo sobre la unidad 8, vamos a ver cómo hacer un menú sin un switch. Exactamente así como yo lo hice recién, pero sin un switch. Y que podría escalar todo lo que quiera. Bueno. Terminamos 2 segundos con el for. Hay una estructura repetitiva que se llama for, ¿sí? Que es muy parecido al del while. ¿Sí? En donde, imagínense que este cuadrado grande va a ser el bloque for. Entonces vamos a tener 3 partes. Una expresión, 1, que es la primera que se hace antes de entrar a la estructura repetitiva en sí misma. Una expresión 2, que es una expresión que es la que vendría a ser el condicional para que se repita, ¿sí? Se repite por verdad, por cierto, como siempre, ¿sí? Si es verdad, se repite. La sentencia que se va a repetir, que ya van a ver que se pone como siempre abajo, preferiblemente, o sea, no entre llaves, de vuelta la discusión eterna. Se usan llaves si es una sola sentencia, podría ser opcional o no. A mí me gusta ponerla, salvo algunas excepciones. Y la expresión 3 es una expresión, fíjense que es siempre cuando ustedes, ¿se acuerdan que hablamos? Que cuando teníamos un while, siempre había la última expresión, que es lo que hace que se mueva, vendría a ser la variable, que controla la expresión 2. ¿Sí? Por ejemplo, el n es igual a n más 1. Bueno, eso va a ser expresión 3. ¡Wow! ¡Qué buen robot! Bueno, ahora lo llevamos. Dame un segundo. Te juro que me falta un segundo. 2 minutos. Entonces, siempre lo que tienen que recordar ustedes es que la expresión 1 solo se ejecuta una sola vez. Y la expresión 2 y la expresión 3 se ejecutan constantemente, ¿sí? Haciendo este bucle. La expresión 2 sirve para la condición. Y bueno, y la 3 es el incremento generalmente, ¿no? Que es el que se ejecuta al final de cada ciclo. Esa es la parte importante. ¿Quieres escuchar? Bueno. Pero nadie dice nada.
Es re aburrida la clase. ¿Viste? No hay nada. Bueno, entonces, y la sentencia es así. La sintaxis, digo, es así. Se pone la palabra for y entre paréntesis hay que poner las tres expresiones estas que yo les dije. La expresión 1 era la que se hace solamente una vez. La expresión 2 es la de continuidad, es la pregunta, el condicional, digamos. Y la expresión 3 es generalmente donde se pone el incremento de esa variable. Y la sentencia. Acuérdense, como siempre, sentencia simple puede ir sin llaves. Si tienen más de una sentencia simple, bueno, ponen llave. Todas las expresiones son opcionales. ¿Sí? Todas las expresiones son opcionales. O sea, ustedes podrían no poner la expresión 1 o no poner la expresión 2 o no poner la expresión 3. Por supuesto que si no ponen la expresión 2 es un bucle infinito. Y entonces, ¿cómo se escribe, por ejemplo? Así. Si nosotros tenemos, miren esto, tenemos i es igual a 0, ¿ven? Esto es vendría a ser el inicio. Ahí, acá arrancamos. Yo pongo la variable i en 0. Y voy a repetir mientras i sea menor que 5. Y entonces ahí repito una vez. Cuando termina la repetición, ¿sí? No tenemos llave, así que solamente se repite esta. Viene, incrementa ahí hace esta opción, y luego vuelve a preguntar por la condición de continuidad. ¿Se entendió cómo es la secuencia? De vuelta. La primera vez, una sola vez, una y solamente una sola vez, se pone esta sentencia. Y es igual a 0. A continuación comienzan lo que va a ser todos los bucles iguales. ¿Sí? Se pregunta por la condición de continuidad. Si es verdad, se ejecuta la sentencia. Cuando se termina de ejecutar la sentencia, incrementa y ahí comienza de vuelta. Pregunta, si es verdad, se ejecuta, ¿sí? Luego se incrementa y ahí comienza de vuelta. Se pregunta, ¿me entienden? Bueno, esto resulta eso. Creo que con esto estamos. Se puede reemplazar, siempre se pueden usar for, se pueden usar for o while, se podrían usar indistintamente. Siempre que ustedes pueden usar un for, podrían usar un while, casi sin ningún cambio, ¿sí? Porque fíjense que tiene todas las partes esto. Tiene el inicio, lo que siempre se pone antes, inmediatamente antes de comenzar el bucle, lo que se pone entre paréntesis, lo que se pone entre paréntesis al lado del while, ¿sí? La condición de continuidad, y la instruccióncita esta que se pone siempre al final de todo. Y entonces como que todo está condensado en una sola sentencia, cada una de las opciones separados por punto y coma. Ese es un detalle, ¿no? Cada una de las sentencias va separada por punto y coma. La diferencia entre usar el while y usar el for es que el for se usa generalmente cuando nosotros conocemos de antemano cuántas repeticiones se van a hacer. ¿Sí? Nosotros así de antemano sabemos cuántas repeticiones se van a hacer, usualmente escribimos un for. Por ejemplo, si decís, tengo que hacer 10 veces. Y entonces ponemos esto, un for de 10 veces. Si no sabemos cuántas veces se va a hacer, generalmente usamos un while. O sea, repetir mientras alguna condición siga existiendo. Como por ejemplo cuando recién hacíamos el do while, con esto cerramos. Cuando recién hicimos el do while, acá, ¿no? Fíjense que yo puse salir igual a 0. Sí, cuando salir sea igual a 1. O sea, repite, perdón, mientras salir sea igual a 0. ¿Ven? Yo no sé de antemano cuántas veces esto se va a repetir. Vale lo mismo del do while para el while, ¿no? Yo no sé cuántas veces se va a repetir esto. No lo sé. Porque yo puedo ingresar 3 veces o no puedo ingresar ninguna. Puedo poner salir a la primera. ¿Sí? Entonces, es re útil usar el while o el do while. No podría usar un for acá o tendría que reescribirlo demasiado para poder usarlo. En cambio, si yo sé que tengo que escribir 10 veces algo, imprimir 10 veces algo,
o n veces algo, pero yo ya sé que tengo que escribir ese número, entonces generalmente se usa el for. Bien. Bueno, la semana que viene vamos a continuar desde acá y vamos a ver ejemplos del for y cómo usarlo y comparándolo con el while un poquito, y vamos a ver si terminamos la unidad. Y si terminamos la unidad, arrancaremos la nueva ya. Pero creo que quedan bastante para charlar y está bueno. Y quedan 6 clases por delante. Y queda solamente terminar esta unidad y arrancar la unidad 6. La unidad son 3 clases. Así que tenemos